Queridos amigos, bienvenidos a la Escuela Santoto Líder. En esta escuela vamos a aprender mucho más de nuestra universidad, vamos a fortalecer nuestras habilidades comunicativas, pero fundamentalmente vamos a fortalecer la habilidad de liderazgo que necesitamos para seguir desarrollando nuestra Universidad Santo Tomás. Bienvenido, disfruta de este espacio. Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio de nuestra Escuela de Liderazgo que hemos denominado Horneemos Nuestro Futuro. El proceso de hornear, así como en la experiencia del panadero que tiene que hornear el pan, es la experiencia de acondicionar los materiales necesarios, de acondicionar también la experiencia propia de la masa, de las materias primas, de los materiales propios para poder hacer lo que mejor sabe, que es el pan. Por eso, en esta experiencia de la Escuela Santoto Líder, de la Escuela de Liderazgo, los invitamos para que todos preparemos nuestra mejor materia prima, como es nuestro conocimiento, nuestra imaginación, nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestra buena actitud, para que juntos podamos hornear nuestro propio futuro y el de los demás. En esta experiencia de la Escuela de Liderazgo, la primera pregunta que nos asalta y que nos debe enfrentar a lo que debe ser el liderazgo en la Universidad Santo Tomás es entender cuáles son los retos que tiene la educación superior hoy, porque el mundo cada vez es más cambiante y las habilidades blandas pues hacen parte también de esas herramientas que debemos nosotros construir, que debemos perfilar para poder construir unos escenarios frente a los retos que hoy tiene la educación superior. Los invito a ver este video. Desafíos para la educación superior en el siglo XXI, en búsqueda de la pertinencia. La educación superior requiere de un análisis actualizado del contexto en sus dimensiones integrales y en espacios holísticos desde los locales, regionales, nacionales y globales, para garantizar la utilidad práctica de los aprendizajes en el proceso de desarrollo personal y profesional, en función de las necesidades de la sociedad. Y la mejor manera es la promoción de carreras que satisfagan esas necesidades y solucionen los problemas comunitarios. Según la Conferencia Mundial de Educación Superior del año 2009, las instituciones de educación superior, IES, deben enfocarse en los siguientes aspectos. Responsabilidad social. Las instituciones de educación superior, a través de sus funciones de docencia e investigación, deben desarrollarse en contextos de autonomía institucional y libertad académica para incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico mediante una participación ciudadana activa que contribuya al logro del desarrollo sustentable, la paz, el bienestar, el desarrollo, los derechos humanos y los valores de la democracia. La filosofía de la responsabilidad social es proveer de competencias sólidas al mundo presente y futuro. Acceso, equidad y calidad. Los gobiernos y las instituciones deben promover el acceso de las mujeres en la educación y su participación exitosa en todos los niveles educativos y la culminación de los estudios con igualdad de oportunidades, así como el aseguramiento del bienestar estudiantil con apoyos financieros y educativos apropiados para aquellos que provengan de comunidades pobres y marginadas. La educación superior debe intensificar la formación docente con currículos que proporcionen los conocimientos y las herramientas necesarios para el siglo XXI. La formación brindada por las instituciones de educación superior debería responder y anticiparse de manera prospectiva a las necesidades sociales. Esto incluye la promoción de la investigación para el desarrollo y uso de nuevas tecnologías. Los criterios de calidad deben reflejar los objetivos generales de la educación superior, particularmente la meta de cultivar el pensamiento crítico e independiente y la capacidad entre los estudiantes de aprender a lo largo de toda la vida. Deberían, asimismo, promover la innovación y el respeto a la diversidad.
Asegurar la calidad de la educación superior requiere reconocer la importancia de atraer y retener a personal docente y de investigación calificado y comprometido. Internacionalización, regionalización y globalización. Las instituciones de educación superior a nivel mundial tienen una responsabilidad social en acortar la brecha de desarrollo, incrementando la transferencia de conocimiento a través de las fronteras, especialmente hacia los países en desarrollo, y trabajando con el fin de encontrar soluciones comunes para fomentar la circulación de profesionales y mitigar los impactos negativos de la fuga de cerebros. Las redes y asociaciones internacionales de universidades son parte de esta solución y ayudan a fortalecer el entendimiento mutuo y una cultura de paz. Aprendizaje, investigación e innovación. Dada la necesidad de un mayor nivel de financiamiento de la investigación y el desarrollo que existe en varios países, las instituciones deberían buscar nuevas formas de incrementar la investigación y la innovación por medio de asociaciones multisectoriales, público-privadas, que involucren pequeñas y medianas empresas. Sería una gran aportación a partir de las investigaciones y los proyectos o emprendimientos innovadores que generan aprendizajes y nuevas oportunidades en diferentes ámbitos. Es cada vez más difícil mantener un sano balance entre la investigación básica y aplicada en el ámbito científico debido a los altos niveles de inversión necesarios para la investigación básica y al desafío de aplicar el conocimiento global a los problemas locales. Los sistemas de investigación deberían organizarse de forma más flexible para promover la ciencia y la interdisciplinariedad al servicio de la sociedad. Solo así tendrá sentido el aprendizaje para toda la vida. El aprendizaje debe ser aplicable, que busca alternativas de solución a las dificultades mejorando la calidad de vida de una sociedad. En ese sentido y bajo estos retos que nos está planteando la educación superior, deberíamos también todos entender que cuando ingresamos a la universidad, bien sea para ser estudiante, bien sea para ser docente, bien sea para ser administrativo o directivo, pues tenemos que dotarnos de esa capacidad que logra entender los retos que hoy tiene la educación superior, ponerse al frente de esos retos como cuando uno se pone frente a un espejo y entiende qué es lo que debe ser y debe pasar en uno con su propia vida para lograr eso que uno visualiza y quiere para un futuro, y asumir esos retos, asumirlos de tal manera que en el día a día logremos entronizarnos en esa carrera y en esos desafíos que nos presentan estos retos de la educación superior hoy. Para eso es importante dotarnos de la suficiente sabiduría. Si ustedes miran el concepto de sabiduría, la sabiduría implica la realización de las 3 preguntas fundamentales que debemos asumir para entender quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Quiere decir que una persona que se dota de sabiduría es una persona que logra entender el momento, el contexto en el cual se está desarrollando. Coloquialmente, algunos dirían, es una persona que tiene los pies en la tierra, porque sabe entender muy bien el momento que le correspondió vivir y el contexto en el cual se está desarrollando. Pero también es una persona que sabe lo que tiene. Y el saber entender lo que se tiene es un principio de humildad, de saber reconocer cuáles son esas potencialidades que deben estar al servicio de lo que tenemos por construir. Y ese porvenir o ese futuro por construir, ese hornear el futuro, es finalmente lo que logra hacer que esa sabiduría sea efectiva. Una sabiduría que se mide a partir de los detalles, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace y lo que no se hace, lo que se piensa y lo que no se piensa. Michel Onfray decía que la universidad debe formar en el ser, en el saber, en el hacer y en el sentir, porque la educación sin razón y sin amor no es más que la ruina del alma. Si ustedes se dan cuenta qué es la educación y cuál es la diferencia que existe entre educar y capacitar,
Capacitar está más enfocado hacia la transferencia propia de los conocimientos, pero la educación tiene que ver con algo del espíritu. La educación tiene que ver con algo que está muy al interior del ser de las personas. Por eso, cuando uno entra a una universidad, la principal materia prima que se tiene es el ser de las personas, es la propia humanidad, es la propia piel, que es la que nos permite finalmente desarrollar en las personas lo que esa sabiduría entre lo que se tiene, con lo que se cuenta, el contexto en el que se vive y los sueños y los retos que tenemos por desarrollar, pues se abren camino propio a partir de la educación. Por eso, para eso necesitamos un liderazgo, pero no necesitamos de cualquier liderazgo, necesitamos de un liderazgo transformador, un liderazgo que sepa entender la realidad actual y la pueda llevar al campo de poder calmar los dolores que tiene hoy la sociedad, de entender cuáles son esos dolores, cuáles son las principales afectaciones que tiene hoy la sociedad en términos políticos, económicos, en términos de desarrollo técnico, en el campo mismo del conocimiento, en la propia humanidad, en la propia vulnerabilidad, para que este liderazgo logre realmente transformar realidades. Un liderazgo transformador es un liderazgo que parte del ser. Nosotros, antes que profesionales, queremos tener buenas personas, porque las buenas personas son esas que son capaces realmente de transformar las realidades. No buscamos cualquier docente, no buscamos cualquier administrativo, no buscamos personas que simplemente sepan transferir un conocimiento, que sepan capacitar. Necesitamos personas que sepan hornear el alma, que sepan tocar el alma, tocar el ser de los estudiantes. Igualmente, necesitamos de estudiantes que dejen con una docilidad de espíritu, que dejen que este proceso de transformación pueda ocurrir en sí, que pueda transcurrir, que sepa acontecer en la propia vida. Cuando uno entra a la Universidad Santo Tomás y entiende cuál es el propósito de ser un estudiante de la Universidad Santo Tomás, pues finalmente lo que nosotros buscamos no es tener alumnos que sepan recibir conocimientos, sino hacer ese tránsito del alumno al ser estudiante. La diferencia entre ser alumno y ser estudiante radica en que el estudiante es capaz de asumir su propio destino, en que el estudiante siempre estará en la búsqueda de la mayoría de edad, en que el estudiante es capaz de hacerse un forjador de humanidad, un buscador de la verdad, un facentes veritatem. Eso es lo que es nuestro estudiante, una persona que es capaz de asumir sus propios destinos, que es capaz de entender la realidad, que es capaz de hacerse cargo de esa realidad, pero que sobre todo es capaz de cargar con la realidad. Por eso queremos estudiantes críticos, éticos, pero sobre todo queremos estudiantes conscientes de su propio proceso. Veamos el siguiente video. ¿Cómo queremos a nuestros estudiantes y qué es lo que no queremos de nuestros docentes? Vamos a corregir la tarea. Lisa, ¿a qué personaje del siglo XIX le decían el viejo nogal? No lo sé. A usted. Lisa, si te molestaras en hacer la tarea, sabrías que la respuesta es la batalla de Nueva Orleans. Digo, Andrew Jackson. Bueno, se está ganando su sueldo, ¿o no? Oh. Maldita Stricter. Se cree muy lista. Pero no sería tan lista sin su libro para maestro. Damas y caballeros, ha sucedido algo increíble.
Algún desequilibrado ha robado todos los libros para maestro de la escuela. ¿Qué hacemos? Declara estado de emergencia. ¿Alguien sabe las tablas de multiplicar? Por favor, calma. Ellos sienten el miedo. Niños, sé que esto es fuera de lo normal, pero Martin va a darnos las clases del resto del día. ¿Yo? Pero no sabría dónde comenzar. Obedece, geniosito. Ya les he contado de los 60. Mar en calma, mar en calma, mar en calma, mar en calma, mar en calma. Vuelvo a dejar la docencia. No, señor Carapapa, piénselo bien. Bueno, queridos amigos, cuando uno ingresa a una universidad, uno se puede encontrar con muchos liderazgos, pero el liderazgo que nosotros necesitamos consolidar desde la Universidad Santo Tomás es un liderazgo enfocado en capacidades, en tecnología y en emprendimiento. ¿Cuáles son esas capacidades que queremos nosotros fortalecer en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, en nuestros administrativos? En primer lugar, el trabajo colaborativo. Para que haya realmente proceso educativo tiene que haber contacto y tiene que haber colaboración. Cada vez que juntos compartimos el conocimiento, cada vez que nos enfrentamos a los debates, cada vez que abrimos conversaciones, estamos abriendo escenarios de colaboración propia, donde las interacciones enriquecen el futuro de la universidad. Una universidad que no conversa es una universidad que no tiene futuro. Una universidad donde no hay conversaciones, pues es una universidad que no sabe tejer desarrollos para sus estudiantes, para sus administrativos, finalmente para la sociedad, porque lo que son las universidades son el reflejo de la sociedad y como reflejo tenemos que hacer que nuestra sociedad converse y qué mejor lugar que sea en nuestras universidades. Hacer que las cosas sean más simples, simplificar todos los procesos, simplificar todas las acciones que realizamos, no para hacerlas de cualquier manera, sino para que entender que dentro de lo simple las cosas pueden ser mucho más accesibles y pueden ser inclusive mucho más dinámicas. Pero también que todo lo que hagamos sea fruto de la planeación. Una institución que no sabe planear, que no sabe diseñar entornos educativos, que no sabe construir relaciones e interacciones hacia el futuro, pues es una universidad que también improvisará mucho, que se va a detener en algunos procesos que no le ayudan a conectarse y por eso necesitamos planear todo lo que hacemos. Pero lo más importante, cada persona que se acerque a la universidad, estudiante, egresado, administrativo, docente, directivo, es un generador de valor. Y entendemos la generación de valor como la sumatoria de nuestros conocimientos y de nuestras habilidades. El conocimiento de un docente y sus habilidades sin duda suman al proceso educativo, pero lo que realmente nos multiplica a todos es la actitud. Cuando un funcionario, por ejemplo, de la universidad, uno de nuestros colaboradores, alguien de la parte administrativa, imprime actitud a lo que hace, sin duda está generando mucho valor y está desarrollando las capacidades que queremos desarrollar en este liderazgo transformacional. Pero también eso lo tenemos que combinar con tecnología. ¿Cuántos de nosotros estamos ingresando a un mundo cada vez más inteligente? Cada vez tenemos más apps, más APIs, más interacciones digitales, tenemos más redes sociales, tenemos más posibilidades de interactuar unos con otros. ¿Cuántos de ustedes usan las redes sociales en clase? ¿Cuántos de ustedes usan las redes sociales para tejer trabajo colaborativo, para hacer que los procesos y que el conocimiento tenga procesos de transferencia cada vez más simples, más rápidos, más ágiles? Pero también tenemos que ingresar en el mundo del emprendimiento. Cómo un docente, cómo un funcionario de la universidad logra emprender al interior de la misma universidad. Cuando nos enfocamos en nuestro estudiante, cuando le cumplimos la promesa de valor a nuestro estudiante, pero también cuando hacemos que ese estudiante sea mejor que otros. Puede que hoy una persona ingrese a la universidad
para apoyarnos en el área de seguridad con la vigilancia de la universidad. Si esa persona, si ese celador, si ese vigilante se enfoca en el estudiante, nos ayuda a cumplirle la promesa de valor al estudiante y hace que con sus actos, con el trato cotidiano, ese estudiante sea mejor que otros, estamos logrando emprender al interior de nuestra universidad. Que ni se diga de un docente que se enfoca en su estudiante, que le cumple a su estudiante con todo lo que el sílabus, con todo lo que los contenidos programáticos tienen desde el escenario curricular, pero también cuando hacemos que con el trato cotidiano, con nuestra actitud, ese estudiante puede ser mejor que otros. Queridos amigos, para eso necesitamos que el currículo, esa palabra tan compleja que a veces se vuelve tan tediosa al interior de las universidades, realmente sea el corazón de este proceso. ¿Y cómo podemos activar que es ese currículo como parte del corazón de este proceso educativo? Si nosotros logramos que tengamos, por ejemplo, una educación que realmente sea integral, una educación 880, una educación donde tanto los niños como los viejos puedan acontecer en ella. Imagínense qué pasaría, por ejemplo, en una sociedad si los ciudadanos dejan de ver la universidad como una meta y la ven como un lugar donde todos tenemos que pasar, así como todos pasamos por el jardín, por el kinder, así como todos pasamos por la primaria, por la secundaria. Sería muy normal y qué bello que sea normal en nuestra sociedad que todo colombiano pueda pasar por una universidad, que no sea una meta más, sino que sea algo del proceso. La meta no puede ser la universidad, tiene que ser un lugar común, un lugar donde todos los colombianos debamos transitar. ¿Y cómo hacemos que ese lugar sea común tanto para un niño de 8 años como para un viejito de 80 años? ¿Cómo hacemos que este lugar de la universidad sea realmente un lugar para todos? Porque la educación, al ser integral, tiene que plantearse también la pregunta que en esa integralidad y en ese mundo de interacciones que ayudan a fortalecer mi proceso formativo, uno no es un producto terminado, uno tiene la posibilidad, inclusive cuando esté en la mayoría de edad, cuando uno ya está en la adultez, cuando uno ya es un adulto mayor, uno tiene la posibilidad de seguirse formando y de seguir formando el espíritu de otra manera. Qué triste de una sociedad que cree en los productos terminados. Los productos humanos nunca son productos terminados, siempre están en permanente cambio, en permanente transformación. Por eso nuestro currículo tiene que ser mucho más inteligente para poder llegar a esas poblaciones, tanto de niños como de adultos, y en ese escenario hacerse mucho más integral. Hacernos la pregunta, ¿para qué sirve lo que no sirve para nada? A veces, por ejemplo, en las universidades hay muchas actividades extracurriculares, desde el bienestar, desde los acompañamientos que se gestan al interior de las facultades para que el estudiante pueda tener otro tipo de accesos e interacciones, los congresos, las salidas académicas, las interacciones que nosotros vamos teniendo al interior de la universidad, desde el Centro de Evangelización y Cultura, todos los retiros, las convivencias, todos esos escenarios que tenemos de construir agentes de cambio para que realmente sirven en ese proceso de una educación integral. Un currículo con contenidos que sirvan, pero sobre todo que nos sirvan para conectar las necesidades de lo que realmente vive la sociedad con lo que realmente nosotros podemos ofrecer. Una gestión de lo inteligente. Un currículo flexible es un currículo inteligente. Mientras más flexible sea una persona en su mente para poder ubicar los diferentes escenarios y contextos, pues se va fortaleciendo el proceso de intelección. Lo decía Santo Tomás de Aquino, que el proceso de la inteligencia como facultad humana se va adecuando cada vez más a las cosas conforme al desarrollo de la naturaleza de las personas.
Pues del mismo modo, si nosotros hacemos que el currículo sea realmente inteligente, es porque realmente lo logramos adaptar a una serie de circunstancias, de escenarios, de interacciones, de tecnología que hagan posible el desarrollo de ese currículo inteligente. Pero también tenemos que plantearnos el rescate de nuestra humanidad. ¿Cómo rastreamos nuestra humanidad a partir de la pérdida de interacción que hemos tenido, a partir de las posibilidades de conexión, a partir de que muchos hoy viven inclusive inmersos en la depresión, a partir de que muchos prefieren hoy estar solos? ¿Cómo logramos rescatar nuestra humanidad para ponerla al servicio de los demás? Y entonces es cuando uno entiende que el proceso educativo va mucho más allá de la transferencia de conocimiento, que el liderazgo en la educación va mucho más allá que lograr posicionar en investigación o en grandes rankings lo que la universidad puede ser, que hay algo que le pertenece al espíritu y que hay un liderazgo que debemos construir. Los invito a ver este video. Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating, o si son más atrevidos, oh, capitán, mi capitán. Aclararé ciertos rumores para que no se den por hechos. Sí, yo estudié en el infernal Welton y sobreviví, y no. En esa época yo no era el gigante mental que tienen ante ustedes. Yo era el equivalente intelectual de un enclenque muchacho. Cuando iba a la playa, la gente solía tirarme libros de Byron a la cara. Bien. Señor Pitts. Qué apellido tan poco agraciado. ¿Dónde está usted, señor Pitts? Pitts, ¿quiere abrir su libro de himnos por la página 542? Lea la primera estrofa del poema. ¿Para que las vírgenes aprovechen el tiempo? Sí, ese es. Muy apropiado, ¿no creen? Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No. ¡Ding! Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar. Nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes, invencibles como ustedes se sienten. Todo les va viento en popa. Se creen destinados a grandes cosas como muchos de ustedes. ¿Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces? Porque estos muchachos están ahora criando malvas, ¿comprenden, señores? Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo le susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? Carpe. ¿Lo ven?
Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. De esa manera nosotros vamos emprendiendo en educación, le vamos cumpliendo a nuestros estudiantes. Todos los que se acercan a la universidad tienen que aprovechar el momento. Carpe diem, este es tu momento. La sabiduría versa también sobre esa pregunta, como dijimos anteriormente, ¿en dónde estoy? ¿Quién soy yo? Y este contexto, en el lugar donde estamos, esta universidad que estás pisando, este lugar donde llegaste a estudiar, a trabajar, este lugar es parte de tu realidad, de tu contexto, de tu hoy, de tu actualidad. Aprovecha el momento. No construimos liderazgos fuera de la realidad. No construimos liderazgos fuera de los problemas, fuera de la sociedad, fuera de los lugares donde realmente nos desarrollamos. Hoy estás en este lugar y tenemos que diseñar acuerdos fundamentales y acuerdos que nos ayuden a todos a desarrollar ese liderazgo. Yo les propongo 3. En primer lugar, construyamos nuestro liderazgo en torno al pensar. En segundo lugar, en torno al comunicar. Y en tercer lugar, en torno al convivir. Que todos los que entren a la universidad realmente sepan que estando en ella están aprendiendo a pensar. Porque la información se vuelve conocimiento. Porque la experiencia se vuelve conocimiento compartido. Porque cada conversación es parte del conocimiento que podemos darle a los demás y a la misma institución, a la misma sociedad. Que sepamos comunicar. Vivimos en un mundo incomunicado. Vivimos en un mundo conectado pero incomunicado. Y estas conversaciones son las que nos ayudan a hornear nuestro futuro, a diseñar nuestro futuro. Pero necesitamos de actitud. Las personas deben tener una profunda actitud abierta a la conversación. Cuando las personas no quieren conversar, pues esas personas se vuelven ensimismadas, esas personas no quieren mirar las otras realidades y ahí no se construye universidad, ahí uno no hace de la universidad un lugar apto para uno. Por eso también es importante el convivir. Vinimos aquí a compartir como amigos, como hermanos, como compañeros, a trazarnos un nuevo código de ciudadanía, a trazarnos acuerdos fundamentales que nos ayuden a nosotros también a entronizarnos en una experiencia de una sociedad que debe soñarse de una manera diferente. Estamos cansados de una sociedad que se destruye a sí misma, de ciudadanos que se destruyen a sí mismos. Por eso necesitamos construir una ética que nos ayude a impulsar acuerdos totalmente diferentes. Queridos amigos, cuando venimos a la universidad, venimos también a desarrollar capacidades en torno a estos 3 escenarios. Yo les quiero presentar hoy cómo sería una clase. No vamos a saber de qué asignatura es esta clase, pero vamos a compartir juntos esta clase que nos ayudará a entender cómo pensar, cómo comunicar y cómo convivir. Les voy a contar la historia de una canción. Estaba yo en Madrid una noche del año 2002 con mi maestro y amigo Joaquín Sabina, cuando él me dijo que tenía algo para darme. Me dijo, Jorge, tengo unos versos con los que tú tienes que escribir una canción. Anota, anota. Busqué ahí en la mesa y lo único que encontré fue un posavasos circular en el cual anoté los versos que me dictaba el maestro. Eran 4 versos y decían así. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Aquellos versos realmente me impactaron mucho. Le dije, qué lindos versos, Joaquín, son tuyos. Me dijo, no. Me dijo que eran de otro compositor que se llamaba Chicho Sánchez Ferlosio, menos conocido de Joaquín, pero muy grande también. Entraban justo en algo que yo quería decir hace tiempo, los versos, y que no sabía muy bien cómo.
Me estaba poniendo de pie como para irme a casa a escribir, cuando Joaquín me detiene y me dice, espera, espera, y me plantea el siguiente desafío. Me dice, escribe las estrofas para esa canción en décimas. Ahora yo, en esa altura de mi vida, todavía no tenía una idea muy clara de qué eran las décimas. Pero me daba mucha vergüenza decir al maestro que no lo sabía. Entonces puse mi mejor cara de entendido y me fui a mi casa a buscar a ver de qué se trataba las décimas. Ahí aprendí que la décima es un tipo de estrofa que existe solo en idioma español, que tiene 10 versos, muy compleja, muy, muy compleja, quizás la más compleja de las que tenemos en nuestro idioma, que además tiene una fecha de nacimiento concreta, que es muy raro de encontrar en un verso. La décima fue inventada en España en 1591 por un señor que llamaba Vicente Espinel, un músico y poeta de Málaga, que fíjense además qué casualidad, fue el mismo que le puso la sexta cuerda a lo que después sería la guitarra española, esta de aquí, la bordona. Desde España, la décima, con sus 10 versos, cruza hasta América, al igual que la guitarra española. Pero a diferencia de la guitarra española sigue viva todavía hoy en día a ambos lados del Atlántico. Pero la décima, en el lugar en el que nació, en España, desapareció, se extinguió. Ya hace un par de siglos que no se practica a nivel popular. Pero sin embargo, en América Latina, desde México hasta Chile, todos nuestros países mantienen algún tipo de décima en su tradición popular. En todos lados le pusieron un nombre diferente, le pusieron una música diferente. Tiene muchos nombres, más de 20 en total en el continente, pero le dicen, por ejemplo, son jarocho en México, canto de mejorana en Panamá, galerón en Venezuela, payada en Uruguay y en Argentina, repentismo en Cuba. En Perú, por ejemplo, le dicen décima peruana, porque está tan integrada en nuestras tradiciones, la décima, que si uno le pregunta, todos ellos están completamente convencidos de que fueron ellos los que inventaron la décima en cada país. Y además tiene una cosa muy sorprendente, y es que a pesar de que se desarrolló de manera separada en cada uno de los países, mantiene hasta el día de hoy, más de 400 años después de que fue creada, exactamente la misma estructura de rima, de sílabas y de versos. La misma estructura que le puso Vicente Espinel en el barroco español. Esta estructura es así. Les voy a contar un poquito por arriba, después pueden ir también a internet y fijarse ustedes después para saber cómo va. Son 10 versos, 8 sílabas cada uno. El primero rima con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y con el décimo, y el octavo con el noveno. Es un poco complicado, la verdad. Y yo, imagínense a mí intentando escribir así en décima, ¿no? Pero no es tan complicado como parece, y además es increíble que haya sobrevivido con esa misma estructura más de 4 siglos. No es tan complicado porque tiene una musicalidad impresionante la décima, tiene un tipo de musicalidad que es muy difícil de describir técnicamente. Yo prefiero que ustedes la escuchen, entonces lo que voy a hacer es les voy a recitar una décima, por ejemplo, una de las que escribí para esta canción. Para eso les voy a pedir que se concentren solo en la música de las rimas. Y los que tienen auriculares, que hay algunos que veo que están con la transmisión de la traducción, que se los quiten un momentito. Just take your headphones off if you have them. Just forget about the meaning of the words for a few seconds, then you'll put them back. Forget about the structure, olvídense de estructuras y de todo. And just, it's all about the choreography of sound of the décima. Una coreografía de sonido, mírenlo así. Dice, no hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Eso es una décima. You could put your headphones back. Gracias. Yo también le aplaudiría a Vicente Espinel porque 426 años y sigue igualita en todos lados. Bueno, escribí 3 como esas. Les acabo de mostrar la segunda, porque la primera estaba recién aprendiendo
Y la verdad que tiene algunos errores métricos, entonces no sirve para mostrar como ejemplo hoy de noche. Pero esa estaba bien, más o menos. Ahora sí, ¿de qué hablaban? ¿Cuál era el contenido de estas décimas? Yo acababa de volver de dar un concierto en Israel y venía muy conmovido por un problema que me toca muy, muy de cerca, que es el conflicto israelí-palestino. Les explico, la familia de mi padre es judía, la familia de mi madre es cristiana no practicante, y yo me crié en una casa donde las dos tradiciones convivían de manera más o menos armoniosa. No era raro ver a mi abuelo judío vestido de Papá Noel, por ejemplo, o a mi abuelo no judío en la sinagoga, con su kipá, en las fiestas de la familia, como poniendo la misma cara que entendía que ponía yo cuando me dijo Sabina que tenía unos versos en décimas para mí. Para quien se cría en un entorno así, es particularmente doloroso ver la dificultad que tienen dos partes de un conflicto de ponerse uno momentáneamente en el sitio del otro. Entonces, sobre eso escribí. Entonces ya tenía la letra, tenía la forma, que era la décima, y el contenido. Pero entonces tenía que escribir la música. También los pongo en contexto. No hacía mucho yo me había ido a vivir desde Uruguay, de donde soy, a España, y estaba con la nostalgia muy a flor de piel, la verdad, como muchos de ustedes que están fuera de sus casas aquí, ¿no? Y quería que mi canción fuera muy uruguaya, pero así como muy, el género más uruguayo, es decir, la milonga. Ahora, claro, yo había estado estudiando la historia de la décima, después de ver de que todo el mundo reclama la décima como propia, todo el mundo cree que la inventó, me pregunté, ¿qué quiere decir que la milonga es uruguaya? Fíjense, la milonga tiene un patrón rítmico que nosotros los músicos le decimos 3-3-2. 1-2-3, 1-2-3, 1-2, ¿no? 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2. Y tiene un acento característico. Can, 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 can. Pero este patrón rítmico característico viene desde África. Ya en el siglo IX se lo encuentran los burdeles de Persia, en el XIII en España, desde donde 5 siglos después cruza América con los esclavos africanos, mientras en los Balcanes se junta con una escala gitana. Y da en parte origen al klezmer, que los inmigrantes judíos ucranianos llevan a Brooklyn, Nueva York, lo cantan en su salón de fiestas. Y su vecino, un niño argentino de origen italiano llamado Astor Piazzolla, lo escucha, lo incorpora y transforma el tango de la segunda mitad del siglo XX con su 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Taran, tan, taran, tararán, tan, 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 taran, tararán. Tocado además en su bandoneón, un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias que no se podían permitir comprar un órgano y que increíblemente termina en el Río de la Plata constituyendo la esencia misma del tango y de la milonga, al igual que otro instrumento igual de importante que el bandoneón, la guitarra española. A la cual, por cierto, Vicente Espinel en el siglo XVI le había agregado la sexta cuerda, o sea que fíjense la cantidad de círculos que se cierran. ¿Qué aprendí yo en estos 15 años, desde que nació la canción, de recorrer el mundo con estos 4 versos escritos en un posavasos de un bar de Madrid? Las décimas, la milonga, las canciones, las personas, cuanto más uno se acerca a ellas, más compleja es su identidad, más llena de matices, de detalles. Entendí que la identidad es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales, que aunque uno se acerque mucho y la amplíe, no se acaba nunca. Permítame, antes de cantarles la canción y despedirme, que les cuente una última anécdota. No hace mucho estábamos en México, después de un concierto,
Y como los promotores del concierto me conocen y sabían que era un poco freak de la décima y que a todos lados que voy pregunto por la décima, insisto, para escuchar decimistas, me organizaron en su casa un concierto de son jarocho. Si se acuerdan, el son jarocho es uno de los tipos de forma que utiliza la décima en sus estrofas. Cuando los músicos maravillosos terminaron de tocar, eso que para mí es maravilloso el son jarocho, la verdad, terminaron de tocar eso así, los voy a saludar muy emocionados y voy a ir yo a agradecerles a los músicos por el regalo. Y un muchacho muy joven me dice, me lo dice además con la mejor de las intenciones, me dice, es que nosotros, señor, estamos muy orgullosos de mantener viva la raíz más pura de la identidad nuestra mexicana, me dice él, ¿no? Y yo la verdad no supe mucho qué decirle, ¿no? Porque me quedé ahí mirándolo, le di un abrazo y me fui, pero... Porque tenía razón también, ¿no? Decía él, en realidad la décima es su raíz, pero al mismo tiempo, igual que dentro de la milonga y dentro de la décima, están las raíces de muchísimos más pueblos de otros lados, como me dijo él, digamos, ¿no? Después, cuando llegué al hotel, me quedé pensando. Y dije, las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos, es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Muchas gracias. Esta es la milonga del moro judío. Por cada muro un lamento, en Jerusalén la dorada, y 1000 vidas mal gastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Queridos amigos, en este escenario que estamos juntos, quiero finalizar con esta reflexión. Todos los que venimos a la universidad venimos con el firme compromiso de ser mejores. Venimos con el firme compromiso de hacer que esta universidad sea mejor, porque haciéndola mejor, hacemos mejor nuestra sociedad. No estás aquí por coincidencia, estás aquí porque eres uno de nuestros agentes de cambio. Gracias por estar en esta primera sesión de nuestra Escuela de Liderazgo. Si se tiene talento para la mediocridad, ¿se es talentoso o es un mediocre? Yo creería que el sentido de la palabra lo dice, ¿no? La mediocridad es la mediocridad y desde todo ámbito que lo puedas ver es la palabra como tal configurada. Pero en el sentido figurado sí podría decir que podría ser el talento a mediocridad. Pero no, tal vez que no, porque un talento, la palabra talento es sobresaltar algo y creería que no sería como la palabra correcta para descifrar la mediocridad. ¿Usted para qué tiene talento?
me considero que tengo talento para hablar, a su vez también para pues persuadir también. ¿Usted qué opina de esta frase? Nunca logró el éxito, pero fracasó triunfalmente. Si alcanzó triunfalmente, estaríamos hablando de un ganador. Mándale un saludo a Memo Vaquero, por favor, porque ustedes tienen mucho en común. Un saludo a Memo Vaquero, desde Cali Valle. Desde todos y cada uno de los conceptos. ¿Qué pasa cuando en la educación se logra confundir a las personas o cuando esas personas no logran realmente desarrollar las habilidades, pero también no logran entender cuál es la finalidad propia de la educación? No comprender qué es lo que pasa al interior de una universidad no solo logra confundir, sino que también confunde a la propia persona. Por eso, cuando nosotros iniciamos a trabajar escenarios de liderazgo, tenemos que, sobre todo, entender cuál es el liderazgo que nosotros estamos necesitando al interior de las universidades. Cuando tú te acercas a la universidad, bien sea para formarte, bien sea para trabajar en ella, tenemos que buscar juntos entender cuál es la finalidad propia de la educación. La educación es un asunto del espíritu. La educación es un asunto que toca el ser. Es un asunto de transformación propia del ser para lograr transformar el hacer y la realidad. Por eso, cuando queremos, por ejemplo, entrar en escenarios como la digitalización, la transformación digital, hoy se habla mucho de transformación digital, deberíamos entender realmente cuál es la diferencia entre transformar digitalmente y virtualizar los entornos educativos. Y para eso es muy importante que nosotros nos sincronicemos en esta realidad. Virtualizar es simplemente generar entornos de capacitación, de aprendizaje en torno a estos dispositivos tecnológicos. Para virtualizar, no necesariamente yo tengo que utilizar otros algoritmos o interacciones o dispositivos más que un computador, el internet, un LMS, una plataforma, y subir allí todo el conocimiento que presencialmente damos en las clases y poderlo llevar a otro plano de interacción como lo es el computador, estando en casa o estando en cualquier otro lugar. Esta conferencia de por sí es una conferencia de índole virtual, pero que busca entender que necesitamos también desarrollar las capacidades que todos podemos tener en un mundo que se está digitalizando abiertamente. Debemos entender que estas capacidades blandas de las cuales, o esas habilidades blandas que hoy el mundo quiere promover, pues tienen que llevarnos también a romper las fronteras mismas lingüísticas, culturales que nosotros tenemos. Por eso es tan importante el bilingüismo, porque cuando yo quiero desarrollar digitalmente los entornos educativos, pues tengo que abrirme paso también a otras culturas y a otras lenguas. Tengo que abrirme inclusive el paso a la inclusión, entender que existe la diferencia y que esa diferencia nos enriquece y que esa diferencia nos ayuda a desarrollarnos, que nos tenemos que abrir al mundo, pero que no solo nos abrimos al mundo para conocer lugares, sino también nos abrimos al mundo para aprender, para socializar, para poder comprender cuáles son las realidades y esas necesidades que yo tengo que entrar a transformar desde el entorno educativo, a desarrollar una lectura crítica y un currículo inteligente que nos ayude a marcar mayor pertinencia en la sociedad, pero también a entender que hoy tenemos modelos sociales y modelos críticos de sociedad sobre los cuales nosotros debemos interactuar. Si nosotros virtualizamos cualquier realidad, muchos de los entornos pues quedarán obsoletos. Necesitamos algo más.
necesitamos ir por algo más, como lo es la transformación digital. Digitalizamos para transformar. ¿Pero qué es eso de transformar? Pues finalmente la innovación nos ha abierto ese camino de desarrollo. La innovación es esa posibilidad que nosotros tenemos para comprender la realidad, pero para hacer esa realidad mucho más accesible a otros. Si ustedes ven estos logos que estamos colocando aquí, corresponden a empresas que han logrado transformar digitalmente desde el ser y desde cada una de las realidades que nosotros tenemos cotidianamente, han logrado transformar digitalmente esas necesidades propias del ser humano. Un Uber logró transformar digitalmente una necesidad propia de movilidad. Un Airbnb logró transformar digitalmente un entorno como era el del hospedaje, el de la hotelería. Un Waze logró desarrollar digitalmente esa necesidad de ubicación, de georreferenciación. Un Rappi logró desarrollar y alivianar el dolor de los colombianos en torno a la logística. Eso es lo que hace la transformación digital. ¿Qué debería transformar una facultad? ¿Qué debería transformar la universidad para que realmente ese ser se pueda tocar con mayor contundencia, para poder hacer que ese ser humano, con todos sus dolores y con todas sus situaciones, con todas esas posibilidades, pero también con todas esas problemáticas que lo rodean, realmente pueda entrar en un escenario y en un mundo mucho más conectado? Queridos amigos, cuando uno ve la realidad, cuando uno ve su propia realidad, uno debería entender que esa realidad debe tener como una captura fotográfica. Y cada vez que yo tomo una foto, por ejemplo, con mi celular, pues empiezo a hacerle zoom. Y haciéndole zoom empiezo a identificar fragmentos de esa imagen que me ayudan a descomponer la realidad, a entenderla de otra forma, a identificarla desde sus colores, desde sus gestos, a fijarme en algunos detalles que mirando la foto tomada en plano real quizá no sería capaz de percatarme. Cuando nosotros queremos profundizar, por ejemplo, en el liderazgo, ese liderazgo tiene que construirse en torno a una identidad particular. Nuestra Universidad Santo Tomás tiene una identidad que se ha venido construyendo a lo largo de 440 años. Nosotros deberíamos tomarle una foto a nuestra universidad y empezarle a hacer zoom a esa universidad para comprender cada una de sus partes, de sus tonalidades, de sus gestos, de las personas que la componen, de todos los desarrollos que tiene esa universidad para aportar. Y desde ahí empezar a trazarnos un mapa diferente, una cartografía diferente para desarrollar esa universidad a futuro, para poder estar en esa foto, para que cuando alguien más haga zoom en esa fotografía, pues realmente logre entender que yo hice parte de esa transformación. Porque nuestra cultura requiere también transformarse. Y requiere transformarse en un foco común, entender hacia dónde queremos orientar nuestra vida, es entender hacia dónde queremos orientar la universidad. Y para eso es importante definir en ese mapa de nuestra cultura cuáles son esos propósitos y esos significados que son comunes, cuáles son esos valores que compartimos, cuáles son esas formas de trabajo, cuáles son las relaciones con nuestra comunidad universitaria, cómo es nuestra comunicación y cómo son nuestras redes de conversación, cuál es el concepto de ser humano que estamos tejiendo y construyendo al interior de la universidad, cuál es nuestro estilo de liderazgo. Si nosotros logramos definir ese mapa de cultura con cada una de sus partes, lograremos entender cuáles son las personas que necesitamos, cuáles son los procesos que nos habilitan, cuáles son las estrategias que nos construyen y cuál es la estructura que realmente nos va a ayudar a desarrollar como organización.
Debemos ser finalmente como el lápiz. Un niño miraba a su abuelo escribir una carta. En un momento dado le preguntó: ¿estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es por casualidad una historia sobre mí? El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto: estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas. El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada especial. Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida. Todo depende del modo en que mire las cosas. Hay en él 5 cualidades que, si consigues mantenerlas, harán de ti una persona por siempre en paz con el mundo. Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. Esa mano nosotros la llamamos Dios, otros el sentido de la vida, y Él siempre te conducirá en dirección a su voluntad. Segunda cualidad: de vez en cuando necesito dejar lo que estoy escribiendo y usar sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona. Tercera cualidad: el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad: lo que realmente importa en el lápiz no es la manera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Y finalmente, la quinta cualidad: siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. Intenta ser consciente de cada acción. Gracias por participar en esta escuela de liderazgo. La cultura es el medio. El ambiente, la cultura es el medio ambiente del liderazgo. Por eso necesitamos construir escenarios de cultura organizacional que nos empujen a ser mucho más contundentes, que nos doten de una actitud diferente frente al trabajo. El medio ambiente de la cultura es el liderazgo, pero no cualquier liderazgo. Necesitamos de un liderazgo que sea transformador, realmente transformador, para llevar a nuestra universidad a dar los siguientes pasos. Queridos amigos, ustedes hoy están compartiendo con nosotros esta aventura, esta bella aventura de ser Universidad Santo Tomás. Ustedes que nos acompañan en el día a día, desde el ser estudiante, desde el ser docente, desde el ser administrativo, desde el ser directivo de la Universidad Santo Tomás, debemos entender cuál es la realidad que nos corresponde transformar. Vivimos en un mundo muy convulsionado. Hoy el mundo está atravesando por una crisis profundamente ética, profundamente relacionada con el sentido mismo de la vida. Hoy, inclusive, la cultura organizacional se ha perdido en el marco mismo de la intimidad. Hoy, por ejemplo, cuando atravesamos esta pandemia y se ha perdido esa intimidad entre el entorno laboral y el entorno de la intimidad propia de la familia, de la casa, hoy tendríamos que plantearnos escenarios de transformación que sean digitales y que nos ayuden a desarrollar los siguientes pasos de la universidad. Ser líder es ser consciente de la realidad que vivimos.
Ser líder es tener la capacidad de soñar un escenario diferente y posible para todos. No te limites en el soñar. Necesitamos de grandes soñadores. Necesitamos de personas que logren soñar en conjunto. Necesitamos de funcionarios que la universidad disponga para que puedan soñar realidades diferentes. Que cuando hablemos de una comunidad universitaria, de una comunidad tomasina, de una familia tomasina, logramos entender que realmente lo que necesita nuestra universidad es de un grupo de personas que se sienten a soñar, a conversar, a interactuar, a plasmar en un papel eso que han conversado, eso que han soñado, pero que se dispongan sobre todo a hacer. Necesitamos más hacedores. Necesitamos personas que se dispongan al hacer, que no simplemente se queden en el mundo de los sueños, sino que sean capaces de aterrizar esos sueños y de llevarlos a un plano de una realidad diferente. Queridos amigos, gracias por compartir con nosotros este espacio de interacción, este espacio de liderazgo. No va a ser el primero, no va a ser el único, ni va a ser el último. Finalmente, tampoco es el mejor. Lo que sí queremos es habilitar un espacio de compartir y de tejer conversaciones mutuamente. Gracias por participar de nuestra escuela Santo Líder.